Bueno, quiero dar la bienvenida a todos ustedes, pero en forma muy especial. Quiero dar la bienvenida a este culto presencial de la Iglesia Jesús 100% Vida, a todos aquellos que nos están siguiendo en forma virtual. Bienvenidos a aquellos que nos están siguiendo en el Ecuador, en Paraguay, en Brasil, en Chile, en Uruguay, en los Estados Unidos, los que nos siguen allí en España también. A todos muy, pero muy bienvenidos. Tenemos palabra de parte de Dios para todos nosotros en este tiempo. Y yo quiero que usted me preste un poco sus oídos, que me preste su corazón, para que la palabra que Dios puso en mi vida pueda transmitirla y ser de bendición para todos ustedes. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Job, un libro tan conocido del Antiguo Testamento. Job capítulo 1. Y he titulado la palabra de hoy: las bendiciones que todo cristiano debe disfrutar. Si bien la Biblia dice que Dios nos ha bendecido con todo tipo de bendición, y esto es real, es promesa de parte del Señor, hay bendiciones que sí o sí usted y yo debemos disfrutar en la vida cristiana. Job capítulo 1, y voy a leer a partir del versículo 6 en adelante. Dice así la palabra del Señor: llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó también Satanás. Y el Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Satanás replicó: ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si te maldice en tu propia cara. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por el privilegio de poder estar nuevamente juntos, adorarte, exaltar tu nombre. Gracias por lo que estás haciendo en nuestra vida y por lo que harás en cada uno de nosotros. Que tu palabra en esta mañana sea un refrigerio para el alma, un desafío para sintonizarnos con tu voluntad. Yo te ruego en esta hora, Señor, que tu poder se manifieste en cada uno de los que estamos aquí presentes, que se manifieste en cada uno de aquellos que nos están siguiendo en forma virtual, online. En el nombre de Jesús, tu gloria descienda en esta hora, en cada vida, en cada familia que está también detrás de esta pantalla. Te damos la gloria, te damos la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos de Job y conocemos un poco la historia de Job, lo primero que viene a nuestra mente son algunas palabras, como por ejemplo, la palabra sufrimiento, la palabra dolor, la palabra pérdida, paciencia, etcétera. Hasta el punto que a veces se ha hecho popular una frase que dice: necesito tener la paciencia de Job. ¿Cuál es la razón por la cual inmediatamente la historia de Job o la vida de Job se identifica con estas palabras? Y la sencilla razón es que cuando uno lee los 40 capítulos del libro de Job, nos narran un tiempo determinado de su vida, los momentos de mayor crisis, los momentos más duros en toda su vida, los más difíciles. Entonces pensamos que la vida de Job siempre se sintetiza en dos palabras: sufrir con paciencia. Cuando en realidad, mi querido, el sufrimiento y la crisis en la vida de Job duró un tiempo determinado, duró unos meses y luego terminó. Lo normal en la vida de Job
antes de la crisis y después de la crisis fue experimentar una vida plenamente bendecida por Dios y una vida feliz. Hasta el mismo Satanás reconoce esto cuando le dice en el versículo 10, tú bendices todo lo que hace. Por lo tanto, cuando hablamos de Job, si bien nuestra mente se va al concepto del sufrimiento, de la paciencia, de la pérdida, del dolor, de la enfermedad, tenemos que entender que el mayor tiempo de la vida de Job fue una vida bendecida, fue una vida feliz. Ahora, ¿cuáles son las bendiciones que sí o sí recibió Job y bendiciones que usted y yo como hijos de Dios indefectiblemente tenemos que recibir en función del pasaje que hemos leído? Lo primero que yo aprendo aquí es que debemos disfrutar la bendición de ser protegidos por Dios. Mira lo que dice el versículo 10, la primera parte. ¿Acaso no está bajo tu protección Él? El mismo Satanás le está diciendo a Dios en este diálogo que hemos leído entre Satanás y Dios. ¿Acaso Job, que lo estás exaltando tanto, Señor, no está bajo tu protección? En otra versión dice, tú no dejas que nadie lo toque. ¡Qué tremendo! Job estaba bajo la protección del Señor y usted y yo, mi querido, tenemos esta bendición que tenemos que disfrutar. Usted y yo estamos bajo la protección de Dios. La Biblia dice que Dios es nuestro escudo protector. Déjeme darle algunos ejemplos. Segunda de Samuel capítulo 22, versículo 31, la tercera parte dice así: escudo es Dios a los que en Él se refugian. En otra versión dice, Dios protege a todos los que en Él confían. Salmo 3:3, pero tú, Señor, eres mi escudo protector, eres mi gloria, eres quien me reanima. Salmo 18, versículo 2, tú eres mi protector, mi lugar de refugio, mi libertador, mi Dios, la roca que me protege, mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Gloria a Dios, qué tremendo. En 21 oportunidades en la Biblia, en 21 versículos de la palabra de Dios, nos enseña que Dios mismo es nuestro escudo protector. Ahora, ¿qué significa esto? Tenemos que entender el concepto del escudo protector. El escudo en los tiempos bíblicos era un elemento fundamental para la lucha, para la batalla. El escudo era un arma de defensa que lograba frenar, que lograba detener las flechas del enemigo, las lanzas del enemigo, la espada del enemigo. El escudo protegía en medio de la lucha y de la batalla al soldado. Aquellos que nos gustan las películas épicas, los solemos ver allí en esas películas de romanos o de los griegos, ¿verdad? ¿A cuántos les gusta esa película épica? 3 somos, bien, está muy bien. 4, 5. Muy bien, de todo el grupo de aquí somos 5. Pero si usted ve esas películas épicas, se va a dar cuenta el valor que tiene para una victoria en la guerra, en la batalla, el escudo. Y dice la palabra de Dios que Dios es nuestro escudo protector. ¿Y de qué me protege? Por ejemplo, me protege en mi vida física. Usted, mi hermano, mi hermana, sepa que usted depende de la protección de Dios, y hay cantidad de veces que usted ni se da cuenta, ni se ha dado cuenta de que la mano de Dios le ha estado sobre su vida y le ha protegido de algún tipo de peligro. Yo soy un testimonio viviente de la protección física de Dios sobre mi vida. En varias oportunidades lo he experimentado, cosas gravísimas y terribles.
Por ejemplo, en una oportunidad estaba predicando en el Perú en pleno tiempo del cólera, cuando explotó el cólera, y yo veía cómo iban muriendo cantidad de gente estando allí mismo en el Perú. Moría gente por el cólera y yo oraba y le decía: Señor, yo quiero y necesito tu protección, y Dios me protegió aun cuando me hicieron comer ceviche. Y el ceviche es el pescado crudo, y el cólera venía justamente en el Perú por un barco que entró en Chimbote y el cólera contaminó las aguas, los peces comían esa agua contaminada y los residuos contaminados y se fueron contagiando de esta manera, y los peces que eran pescados luego, y la gente comía y yo comiendo pescado crudo. Pero la protección de Dios estuvo allí conmigo y yo sentí esa protección en mi vida física. También en el Perú, mi querido, en una oportunidad había sido invitado para predicar la palabra del Señor, y en una de estas oportunidades estaba en Lima, tiempo de sendero luminoso de la guerrilla agresiva allí en el Perú. Y recuerdo que tenía que tener 4 reuniones especiales antes de viajar a otra ciudad y tener la cruzada evangelística. Y en Lima tenía que predicar una noche en un estadio de básquet que habían ellos preparado en el norte de Lima. La segunda noche en el sur, donde varias iglesias se reunían, las del norte, luego las del sur. La tercera noche en el este, y la cuarta noche en el oeste. 4 noches en los 4 puntos cardinales en microestadios de básquet, donde las iglesias se reunían y hacíamos reunión evangelística. Y luego de ahí tenía que pasar a otra ciudad para tener la cruzada evangelística en el estadio de fútbol. ¿Sabe qué aconteció? Primera noche excelente, gloria a Dios. La segunda también, la tercera también, la cuarta gloriosa. Y viajo esa misma noche a la otra ciudad, y a la mañana abro el diario, y cuando abro el diario veo una noticia en página central, y la página central era que Sendero Luminoso había puesto un coche bomba, que era lo normal en aquel tiempo, un coche bomba en la puerta del estadio de básquet donde yo había estado predicando esa misma noche, pero estalló 2 horas más tarde, destrozando todo ese microestadio. Y según los periodistas decían que había fallado la detonación, porque la idea era que detonara mientras había un encuentro religioso en aquel lugar. Cuando yo leí eso, dije: gracias, Señor, porque tú eres mi escudo y eres mi protector. Pero puedo seguir contándole testimonios de la protección del Señor. México, Distrito Federal, durante 6 años consecutivos iba ya a tener cruzada evangelística en la capital de México, donde 12 iglesias presbiterianas se unían todos los años, y la idea era hacer 7 años consecutivos. 6º año y había sido glorioso, y al siguiente año íbamos a tener la última de las campañas evangelísticas entre todas esas iglesias. Año 1985. Cuando llega la invitación, que era ya una cuestión nada más que protocolar, porque ya sabíamos que íbamos a ir, siento de parte del Señor, el Espíritu me empuja diciendo: no tenés que ir. Yo no entendía la razón, no sabía por qué no tenía que ir. Pero hasta en mi oración decía: Señor, ¿por qué estoy sintiendo que no tengo que ir? Es la clausura de todos los eventos evangelísticos. Es el último que se ha programado de 7 años. Y cada vez más fuerte era en mi corazón que no tengo que ir para predicar. Es difícil que un predicador sienta esto, ¿verdad? Lo cierto, mi querido, es que cuando me llaman por teléfono, porque no había WhatsApp en ese tiempo, me llaman por teléfono y le digo: me van a disculpar, pero yo no voy. ¿Pero por qué, pastor? No sé, pero yo no voy. Siento de parte del Señor que no tengo que ir este año. No lo comprendieron muy bien, pero aceptaron mi decisión. Año 1985.
en el tiempo y en el momento que yo tenía que estar allí predicando, se produjo uno de los terremotos más grandes en México, destruyendo DF de una manera increíble, y el hotel donde yo cada año paraba en el 4º piso fue destruido de tal manera por el terremoto que quedó en planta baja el 4º piso, y era en el tiempo que yo debía estar en ese hotel. Dios es tu escudo, es mi escudo protector en mi vida física. Año 2001, recibo una invitación para ir a Australia, para predicar en un congreso de pastores en Australia. Entonces todo estaba bien, estaba ok, estaba excelente. Yo dije, gloria a Dios por eso. Pero resulta que se produce el gran problema de las Torres Gemelas y la destrucción, y las compañías aéreas ya no sabían bien cómo era todo. Entonces, ¿qué pasó? Yo tenía boleto de ida que me habían sacado ellos, los organizadores, pero el regreso se complicó y me tenía que quedar un mes, casi un mes y 10 días, cuando realmente el congreso era de 4 días. Y yo tenía que estar un mes y días justamente para fin de año, por las fiestas, etcétera, en Australia. Y yo dije, pero esto está un poco complicado, ¿qué voy a hacer un mes y medio? Algunos me dijeron, pero aprovechó y paseó. Pero yo no iba a pasear a Australia, yo iba a predicar la palabra del Señor. Lo cierto que en ese momento estuvimos en duda. Yo recuerdo hablamos con Araceli, con mi esposa, y no sentía paz el hecho de ir, y mucho menos ir un mes y medio cuando el evento iba a ser de 4 días en el Congreso de Pastores. En un momento determinado le dije, bueno, no voy a ir. Y cuando le dije no voy a ir, se enojaron, pero se enojaron de una manera tremenda. Al punto tal que me dijeron, bueno, si usted no viene, vamos a tener que buscar un predicador aquí de Australia. Le dije, bueno, gloria a Dios, excelente eso, pero no voy a ir. Comienza el congreso. El primer día del comienzo del congreso, donde había aproximadamente 3,000 pastores, se desató el incendio más importante en la historia de Australia, que en el lapso de 15 minutos arrasó todo el lugar donde se estaba realizando el Congreso de Pastores. Gracias a Dios no hubo una tragedia, nadie falleció, lograron rápidamente salir, pero en 15 minutos todo eso fue devastado por el fuego. Y yo dije, gracias Señor, porque tú eres mi escudo protector en mi vida física. Y así podría seguir contándole historias. Y usted tiene también sus historias. Lo importante es saber, mi querido, que la palabra de Dios dice que Dios es tu escudo. Tenés la protección de Dios en tu vida física. Pero también Dios protege tu alma, protege mi alma. Es decir, protege nuestro corazón de sentimientos negativos, de tristezas, de rencores, de raíces de amargura. Uno dice, pero ¿cómo me lo protege? Te protege, mi querido, enseñándote y dándote fuerzas para perdonar a aquel que te lastimó y a aquel que te ofendió, y cubrir y sanar tu corazón. Dios protege también tus piernas, significa tus decisiones, los pasos que das en la vida, para que no cometas errores, para que no te equivoques. Decisiones que te van a perjudicar. ¿Cómo lo hace? Guiándome a través del consejo de la palabra del Señor. Cuando uno obedece la palabra de Dios y los principios que Dios establece para tu vida y para mi vida, lo más probable, mi querido, es que cada decisión que tomes va a estar en el centro de la voluntad de Dios. Dios protege y es escudo en tu vida de fe. Satanás quiere destruir tu fe y él siembra mentiras en tu mente. Cuando Satanás te dice, estás derrotado, la palabra de Dios, y Dios te dice, pero sos más que vencedor. Cuando Satanás te dice, esta enfermedad no tiene cura, pero por sus llagas hemos sido curados, dice la Biblia. Cuando Satanás te dice, Dios no escucha tu oración, no sigas orando, la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Por lo tanto, cada promesa de Dios para tu vida protege tu vida de fe.
pero también Dios es tu escudo y tu protector frente al enemigo. Mira lo que dice 1 Juan 5:18. Sabemos que el que tiene a Dios como Padre no sigue pecando, porque el Hijo de Dios lo cuida y el maligno no lo toca. Diga conmigo, amén. Y el maligno no lo toca. No le tengas miedo al diablo. El que tiene que tener miedo es el diablo de tu vida. Porque hay que someterse a Dios, resistir al maligno, y dice la Biblia, y huirá, se escapará. No aguanta la presencia de Dios en tu vida. Por lo tanto, lo primero que yo veo aquí, que es una bendición para disfrutar, y no tenés que dejar de disfrutarla nunca, es la protección de Dios. Dios es tu escudo protector. En segundo lugar, el pasaje me enseña que debemos disfrutar la bendición sobre nuestra familia. Mira lo que dice el versículo 10 de nuevo, dice, ¿acaso no están bajo tu protección él y su familia? El mismo Satanás reconoce que la familia de Job está bajo la bendición de Dios. Y Satanás sabe cuál es la razón. La razón es que, si usted lee la historia, Job oraba por su familia, oraba por la santidad de su familia, oraba por la integridad de su familia. La familia de Job era una familia que vivía en armonía. Ellos hacían banquetes y se invitaban todos. A veces pienso que hay cristianos que no quieren que llegue fin de año. ¿Por qué? Porque en las fiestas de fin de año se tienen que encontrar con la familia y no lo quieren ni ver. Y eso no debería ser en la vida cristiana, ¿verdad? La familia de Job era una familia que vivía en armonía. La familia de Job vivía en paz, en tranquilidad. Los hermanos no estaban tensionados para ver quién iba a dividir la gran herencia cuando los padres fallecieran. No era una preocupación, había realmente unidad en la familia de Job. ¿Por qué? Porque había alguien que oraba por ellos. Y esa unidad en la familia debería ser lo normal en la vida cristiana, en las familias cristianas. Mi querido, Dios ha prometido bendecir tu familia. Y hay que aprender a disfrutar esto. Dios ha prometido bendecir tu familia. Ahora, para esto, para que la bendición de Dios abrace y cubra tu familia, los esposos deben amar sacrificialmente a sus esposas. ¿Qué significa esto? Como Cristo se entregó por la iglesia, de la misma manera el amor debe ser al punto máximo del sacrificio. Los esposos deben tratar a sus esposas como un vaso frágil, con delicadeza. Los esposos deben velar por la vida física, social y espiritual de sus esposas. Los esposos deben sustentar la esposa y toda la familia. Las esposas, para que haya armonía, deben respetar a sus maridos. Las esposas deben aprender a sujetarse a autoridad de sus maridos conforme a lo que el Señor ha establecido. Los padres deben amar a sus hijos, deben educar a sus hijos, deben disciplinar, corregir en amor a sus hijos. Los hijos deben honrar a los padres, deben obedecer a los padres. Es decir, si cada uno cumple el rol y la función que Dios ha establecido en su palabra en la vida familiar, la protección de Dios está siempre sobre tu familia. La bendición nunca va a faltar sobre tu familia. Lo tercero que yo encuentro aquí es que usted y yo tenemos que disfrutar la bendición de la prosperidad. El mismo versículo dice así: ¿acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Y aquí me habla de prosperidad. Me habla primero de la protección sobre el individuo, sobre Job, la bendición y protección sobre la familia, que usted y yo tenemos que disfrutar también, pero también sobre los bienes, sobre las posesiones. Job era próspero y eso era gracias a Dios. Y Dios nos ha prometido a usted y a mí que vamos a ser prósperos. Dice la palabra de Dios que Él nos pondrá arriba y no abajo.
que vamos a estar por cabeza y no por cola. No faltará ningún bien a aquellos que temen al Señor. Nunca jamás vamos a mendigar el pan, según la palabra del Señor. Los inconversos dirán: dichosos, bienaventurados por causa de nuestra prosperidad. Ahora, si somos fieles en nuestros diezmos, nuestras ofrendas, en ayudar al pobre, entonces vamos a disfrutar la bendición de la prosperidad. Y la cuarta y última, debemos anhelar, disfrutar que Dios dé testimonio de nuestra vida. Fíjese lo que dice el versículo 8. Dios diciéndole esto a Satanás: ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Wow. Es muy importante que usted y yo demos testimonio de Dios, demos testimonio de la obra de Dios, demos testimonio de los milagros del Señor, que demos testimonio de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, de quién es Dios. Eso es importantísimo. Pero yo creo que es mucho más impactante cuando Dios da testimonio de alguien. Y en este caso Dios está dando testimonio de Job. Dar testimonio es reconocer públicamente las virtudes de una persona. Es entender y comprender que esa persona no me va a defraudar. Y Dios está dando testimonio de este hombre, de Job. Como Jesús dio testimonio de esa pobre viuda. ¿Usted recuerda que estaba allí mirando las ofrendas y de pronto venía mucha gente y ponía una ofrenda importante, grande, y de pronto apareció una mujer viuda, pobre, que puso todo lo que tenía, 2 moneditas, y de pronto Jesús llama a sus discípulos y comienza a dar testimonio de esta pobre viuda, porque ella había puesto todo lo que tenía en la ofrenda. Dios da testimonio de aquellos que le honran. Y la pregunta que yo me hago y que cada uno tiene que hacerse: cuando Dios mira mi vida, ¿puede dar testimonio? ¿Dios puede dar testimonio de tu vida? Cuando Dios te mira en plenitud y Él conoce todo, ¿qué dice de ti? ¿Qué dice de mí? Y nosotros tenemos que anhelar ser bendecidos con el testimonio que Dios da de cada uno de nosotros. Yo creo que todos queremos disfrutar de estas bendiciones, ¿verdad? La bendición de la protección de Dios, la bendición de Dios sobre nuestra familia, la bendición de Dios sobre nuestras posesiones, todo promesa de Dios, y Dios quiere. Todos queremos realmente que Dios, cuando hable de nosotros, hable bien, que dé testimonio, que pueda decir lo que dijo de Job. ¿Hay algo para hacer? ¿Tengo que hacer algo para que esto sea real? Sí. Dios dijo: Job es un hombre recto e intachable. Es decir, una vida de santidad, una vida que le agrada al Señor, una vida de obediencia, una vida justa. Es alguien que me honra y me sirve. Es decir, una vida de servicio, de ponerse en el frente de batalla diciéndole: Señor, contá conmigo. ¿Para qué me necesitas? Yo quiero ser instrumento útil en tus manos. No quiero que pasen los días, las semanas, los meses y los años de mi vida en forma pasiva, sino quiero ser activo en extender tu reino, en bendecir a los que me rodean, en hacer que el Evangelio de Jesucristo sea lo más importante en mi vida y todo lo demás que haga fila atrás. Pero lo más importante, Señor, es servirte. Y Job vivía, dice, apartado del mal. Apartado del mal, es decir, no me mezclo con las cosas que se están mal.
en la vida. No me dejo usar por aquello que yo sé que es incorrecto. Me aparto del mal. Entonces, cuando uno busca vivir una vida agradable al Señor en estas dimensiones, primero Dios da testimonio y empieza a proteger y bendecir tu prosperidad. Abraza a tu familia y la cuida, y tenés la protección física, espiritual, la protección de tu alma, de tus sentimientos, de tus pensamientos, de tu voluntad, la protección de tu fe de parte del Señor. Job disfrutó toda su vida, excepto unos meses, de estas bendiciones. Y yo anhelo, mi querido, que usted y yo podamos decir: gracias, Señor, porque cada una de estas bendiciones están sobre mi vida. Nos ponemos todos de pie.